Un gusto con todos, esperemos que se encuentren muy bien en el momento que estén viendo su programa, Asesoría Legal en Acción, por Universal TV Digital. Los saluda Eduardo Chocano, el conductor del mencionado programa los días martes, que se transmitirá todos los días a las 7 de la noche con diversos conductores que abarcarán junto a destacados invitados temas sobre derecho constitucional, derecho ambiental, civil, penal y múltiples ramas, habiendo la gran diversidad que contiene esta bella rama del conocimiento que es el derecho. En esta oportunidad, quien nos acompaña es el doctor Fernando Ambrosio Flores, quien, leyendo brevemente su CV, nos indica que ha estudiado la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con una maestría en litigación en juicios orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUT, cuenta con una especialidad en litigación y estrategias en juicios orales, cursada en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUT, y a su vez cuenta con un doctorado en Derecho Penal por parte del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, como también con un postdoctorado por parte de la mencionada institución académica. A su vez cuenta con una amplia trayectoria profesional, como con múltiples diplomados en diversas materias como derechos humanos, juicio de amparo y demás relacionados. Un gusto y un honor de contar con su presencia, estimado doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y compañeros que nos hacen el favor de escucharnos durante la transmisión de este programa. Agradezco mucho la invitación y les mando un fuerte abrazo a todos los colegas y amigos que nos siguen desde Perú. Muy amables. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por la consideración. Y bueno, en esta edición del programa vamos a hablar sobre derecho comparado, aprovechando que el doctor viene del Estado de México, nosotros acá somos del Estado peruano, y vamos a hablar específicamente o vamos a partir de las formas de gobierno. Cada país cuenta con su propia forma de gobierno, sus propias características propias, pese a que podamos venir o no de la misma raíz jurídica. Pero cada país cuenta con sus características diferenciadoras. Por lo que para dar comienzo a esta conversación, a esta presentación, me gustaría, estimado doctor, que me pueda comentar cuál es la forma de gobierno ahí en el Estado de México. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña remembranza para que podamos entender en dónde se encuentra actualmente ubicado el Estado mexicano. Recordemos que después de la independencia de México de la corona española, 1821, todo el mundo pensaría que pues iba a ser tranquilo, todo el mundo iba a caminar en orden, íbamos a progresar y que todo iba a ser hojuelas de miel, cosa que no aconteció porque curiosamente México tuvo que sufrir una pequeña disfunción en cuanto a su forma de pensar, su forma de actuar, y hubo un bando que obviamente pugnaba porque se diera una especie de gobierno conservador o monárquico. Obviamente estos eran mayoritariamente liderados por los hijos de los españoles, también llamados criollos, ¿no? En tanto que el otro grupo quería un gobierno republicano. Entre una y otra forma de pensar, México fue sangrado, México vivió muchas pugnas internas. No obstante de que en el año de 1824 se plasma la primera constitución de corte federal, lo cierto es que no se logró ninguna estabilidad. No hubo una consolidación para realmente constituir al Estado mexicano como una potencia emergente. Yo creo que la mayoría de los países en América Latina estaban viviendo una situación similar. Y bueno, durante este lapso, México sufre diferentes contiendas internas. Se da la constitución de 1836, la del 46, la del 57, hasta llegar a la última de 1911, donde el poder constituyente, pues obviamente va a sentar las bases para que nuestra forma de gobierno se pueda dividir para un mejor ejercicio en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, adoptando la forma de gobierno democrática, republicana y por ende federal. Y actualmente es lo que estamos, entre comillas, viviendo, un gobierno con esas características democrático porque aparentemente tenemos representación bipartidista, donde todo aquel que cumpla los requisitos, entre comillas, puede votar y ser votado, ¿no?
un gobierno federal, porque a través de un pacto, los 32 estados de que conforman a la República someten parte de su libertad, parte de su autonomía a una federación, pero a su interior tienen su propia legislación, su propia jurisdicción para poder actuar, ¿no? Inclusive a nivel municipal. Y es así, más o menos como a grosso modo, está actualmente trabajando lo que es el Estado mexicano. Interesante. Primero que partamos con saber que hay múltiples características en común. Por ejemplo, el modelo democrático también es algo sumamente fuerte en el Estado peruano. Inclusive contamos con el artículo 51 de la Constitución, que de forma clara manifiesta que vivimos en una democracia representativa. Perdón, el artículo Sí, 45, ahí subsano, en el caso peruano. Pero algo interesante que ahí no concuerda como tal con lo que es o no son similes, el caso peruano con el mexicano, es el tema del Estado federado que hizo mención. A ver si podría ahondar un poco más en esa idea. sí, vayamos a lo siguiente. El solo hecho de que un Estado, entre comillas, tenga la representación partidista, bueno, diría por ahí, habría que analizar lo que decía por ahí en su momento Hans Kelsen, después antes y después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuál es el fin del derecho? Porque si los que administran la impartición de justicia en un momento determinado, decía, se ven rebasados por las situaciones políticas y económicas del momento coyuntural, ¿qué creen? La autoridad queda rebasada para poder cumplir con su finalidad. Y México no ha sido la excepción. Después de que se da la famosa independencia, la Revolución Mexicana de 1910 y se forma la Constitución el 5 de febrero de 1917 en México. Bueno, repito, entre comillas íbamos a tener la representación de esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde los diputados y senadores o el poder legislativo se iba a ver reforzado por la participación de diputados y de senadores que llegaran, bien por representación proporcional o bien por mayoría relativa, y que de alguna forma, entre comillas, ellos iban a ser los representantes del pueblo. ¿Qué es lo que falla? Pues que el pueblo en general ha dejado de tener fe en esos partidos políticos. No obstante, somos testigos de cómo un solo partido cambió de nombre, cambió de colores, Partido Nacional de la Revolución, Partido de la Revolución Institucional, estuvo, no sé, más de 50, 70 años en el poder, ¿no? Habían otros partidos, pero era solamente la mera simulación. Todo el mundo sabía que este partido era el que decía, proponía y quitaba, cambiaba. Y quien de plano se atreviera a llegar un poquito más allá, pues lo desaparecían, ¿no? Creo que esto es algo común que nos ha pasado a todos los latinoamericanos. ¿Y qué es lo que pasa? Llega por ahí en su momento un partido, entre comillas, conservador, llamado Partido Acción Nacional, entre comillas, con toda la buena fe y todos los deseos del pueblo mexicano para que hubiera un cambio. Y al parecer así fue. Pero ¿qué creen? Los estudiosos del derecho dicen por ahí que este partido inclusive fue creado por los detentadores del poder del Partido Nacional de la Revolución Mexicana, ¿no? O el Partido Nacional Revolucionario. Dijeron, para que no se vea mal la cosa, vamos a formarles un partido, ¿no? Para que nos hagamos el juego. Pasa el tiempo, este partido del PAN, Partido Acción Nacional, solamente tiene dos presidentes y en automático pierde de nuevo las elecciones y vuelve a darle prioridad al Partido de la Revolución Institucional, que dirían por ahí era malo, que robaba, que había mucho nepotismo. Sí, cierto, pero la gente se empieza a cuestionar económicamente hablando, oye, pero si robaban, si eran tan malos, ¿por qué me alcanzaba más para comprar una casa, un coche? ¿Por qué me alcanzaba para vivir mejor? Y ahora con los que llegaron, que se dicen de izquierda, que ya no roban, entre comillas, lo digo con mucho respeto, que ya hay más democracia, no me alcanza.
hay mucha inseguridad. ¿Qué está pasando entonces, no? Entonces, cuando empieza uno a replantearse qué es lo que pasa, queremos un cambio hacia arriba en las leyes, la norma, o regresamos a los principios fundamentales de la Constitución, ¿no? Ahí el dilema. Eso es cierto, ese aspecto democrático. Por ejemplo, en el Estado peruano actualmente hay muchos académicos que señalan que estamos en una crisis de la democracia porque está pasando algo Ujú, muy curioso, que hay una sobrepoblación de partidos. ujú. Actualmente hay inscrito por lo menos más de 35 partidos políticos, tanto que hasta para la cédula electoral van a haber dos cédulas electorales al momento de la votación, por la gran cantidad Oh, de partidos políticos con la que se cuenta actualmente, y esto también está generando dos grandes problemas, ¿no? Uno es el tema de la información. Si ya costaba a la población tratar de conocer a 10, a 12 candidatos presidenciales, imagínate ahora por lo menos mínimo 30 candidatos en una postulación, sin hablar de congresistas. Y hablando que el Estado peruano, justo que estábamos conversando antes de esta entrevista, se viene a sí. un modelo bicameral, se retorna a la bicameralidad para ser más exactos, ahora vamos a tener diputados y senadores. Y Ujú, tendremos una población que va a tener el deber de estudiar tanto al candidato presidencial como al primer y segundo vicepresidente, como es el caso del Estado peruano, y a su vez a los posibles diputados como senadores. En el caso de sí. México actualmente, con los partidos políticos, ¿también pasa algo similar con la gran cantidad de partidos o son algunos contados con gran fuerza y, bueno, el resto que acompaña, por así decirlo? Sí, sí, hemos vivido ese proceso donde aparentemente en una contienda electoral surgen algunos partidos políticos llamativos, rimbombantes, honestamente, sin una plataforma que lo sustente como para poder defender sus principios. Todo el mundo sabe que van por el recurso económico, cumplen con los requisitos mínimos, pasando la contienda, no cumplen con ese mínimo que les exige el Instituto Electoral y por ende desaparecen. Pero nadie les dice, devuélveme lo que ya te di, ¿no? Mucha gente lo ve como un negocio. Actualmente en México, bueno, sí, hay varios partidos políticos que entre comillas dicen por ahí que si no cumplen un requisito mínimo de votos, pierden su registro, pero muchos de ellos, para poder brincar esas trabas legales, lo que hacen van en coaliciones durante las contiendas electorales. Y de esta manera, pues dicen, oye, ya no perdí porque mira, ya sumé con el otro que estaba por ahí. Y algo raro, curioso en México, es que eh, en una contienda de corte estatal, ya no federal, pueden ir dos partidos que en el sur del país, por ejemplo, se estaban peleando, conservadores y derecha, pero en el norte conviene que hagan coalición y se juntan. Así pasa. Hay un partido por aquí que se jacta de ser ecologista, no voy a decir su nombre, pero dirían por ahí, esa fórmula ya viene de Alemania, donde fue debatido la finalidad de tu existencia como partido ecológico. ¿Por qué? Porque tú que te dices defensor, por ejemplo, de la naturaleza, del medio ambiente, no utilizas para tus campañas papel reciclado, utilizas papel de primera. ¿Qué crees? Y de ahí los empiezan a agarrar, agarrar, agarrar. Bueno, como decía, México tiene una composición de diputados y senadores, por ende tenemos dos cámaras. ¿Quién puede llegar a ocupar un cargo de diputado? Cualquiera que sea mexicano, mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y al corriente, entre comillas, de sus obligaciones fiscales. No es raro que ahora, en lugar de llegar los mejores peritos en derecho o economía o administración, lo digo con mucho respeto, llega el futbolista retirado, llega el actor retirado, llega el score que está por ahí de moda, ¿no? Digo yo, oye, no es un experimento social. En sus manos, en su investidura, deberían de estar los mejores, los mejores. Y bueno, lo que me escucho por primera vez, lo que pasa con el pueblo hermano cubano, peruano, perdón, me sorprende muchos partidos y no se ha llegado a esa propuesta.
vamos a quitarles ya o ponerles candados, ¿no? Para que no sea un saqueo muy violento, muy severo, ¿no? A fin de cuentas que se cumpla la voluntad, ¿no? Pero lo que pasa en México, lo que pasa en Perú, hace falta más compromiso de la ciudadanía, del que va a votar, ¿no? Exigir que mi representante por lo menos tenga una noción mínima de lo que va, ¿no? Eso es cierto, es muy importante, ¿no? Justo busqué el artículo exacto del caso peruano para evitar algún error. Y es el artículo 43, ¿no? Que dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Entonces, claro, ¿no? Suena bastante sencillo, pero al estudiarlo, sabemos que una democracia representativa es aquel gobierno donde hay representantes representados y cada uno tiene sus deberes. Y como usted muy bien lo señala, hay una problemática con el deber de los votantes, que es no se están informando adecuadamente. Pero claro, acá viene un argumento que sí se escucha bastante, ¿no? Que es, ¿cómo podemos pedir que se informen cuando hay una sobreproducción de información? Y es algo que está aconteciendo, bueno, bastante, y no solo en el tema electoral, sino también ya en el ejercicio de las funciones. Por ejemplo, en el caso peruano actualmente, hay una gran producción normativa, hay una gran cantidad de producción de normas, como a su vez también en el tema administrativo, una gran cantidad de decretos, resoluciones administrativas que vienen surgiendo cotidianamente acá en el Perú, lo cual lleva a estos problemas del cumplimiento de dicho deber por parte de la población. Y en el caso mexicano, si me equivoco me corrige por favor, entiendo que ustedes viven en el tema legislativo una bicameralidad, ¿no? Una doble cámara. ¿Qué tal funciona ahí? ¿Cómo es su perspectiva? ¿De qué manera ellos trabajan hoy en día? Sí, para toda iniciativa de ley, modificación, abrogación o enmienda de alguna norma jurídica como tal, pues obviamente se debe de llevar ante el Congreso de la Unión, debe de pasar por una de las cámaras. Generalmente se dice que pasa por la Cámara de Diputados. Una vez que llega, repito, no solamente puede hacer estas propuestas de ley el gobierno federal, los gobernadores de los diferentes estados, los diputados, los senadores, incluso la propia población que esté inscrita en el padrón electoral y que reúna como mínimo, si no mal recuerdo, creo que un 0,13%, si no me equivoco, del padrón electoral. Bueno, una vez que se revisa o que se lleva a la Cámara, se debe de exponer, sustentar, defender. Después de que se discute lo suficiente, se pasa a la siguiente Cámara, que puede ser la Cámara de Senadores. Una se convierte en la primera de origen, la que va a revisar se convierte en revisora y va a revisar que lo que se está diciendo o proponiendo no contravenga acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, inclusive que no se ataquen derechos humanos. Y de esta manera, si es que es aprobada, entonces se le pasa al Ejecutivo Federal, llamado presidente, para que él ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y nosotros, como gobernados, tenemos dos momentos procesales como para poder combatirla. 30 días desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para poder combatirlo con un amparo. O al momento de ser aplicada a una persona, ahí tengo yo otros 15 días para poder impugnarla, porque probablemente se contrapone con algún precepto constitucional. Recordemos que México, entre comillas, tiene como norma suprema a la Constitución. Mis colegas me dirán, sí, pero también dice en tu Constitución, artículo primero, párrafo primero, que también acatará los tratados internacionales que hubieran sido ratificados por el Senado. Artículo 89, fracción décima. Y yo les diría, sí, efectivamente, pero siempre y cuando ese tratado no contradiga lo que dice la propia Constitución. Y de esa manera funciona, ¿no? No sé si me di a entender. No, no, sí le capté la idea. Y justo es un tema importante, ¿no? Que son esos procesos constitucionales, esas garantías constitucionales.
Sí, Ujú. interesante abarcarlas un poco. En el caso peruano contamos con siete, que vale mencionar nuestro país se inspira de gran manera en el caso mexicano para plantear Wow. nuestros procesos constitucionales. Por ejemplo, se encuentra el doctor Domingo García Belaúnde, es un doctor peruano, que en una gran cantidad de artículos, vale decir, de los años 90, 80 inclusive, ya plantea a México como un referente en la Wow. protección de derechos constitucionales. Así que me gustaría saber, también de su parte, cuáles son en el Estado de México, sus funciones como tal, y su experiencia también si se puede, con alguno de ellos. Claro que sí. Vean, hasta antes de las reformas del 11 de junio del 2011, nuestra Constitución Federal decía, en los Estados Unidos mexicanos, todos los ciudadanos gozarán de las garantías que te otorga el Estado, ¿no? Posterior a esas reformas dijeron, no, ¿cómo que todos los ciudadanos, no? Vamos a cambiarle. Ahora dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas físicas o morales van a gozar de los derechos humanos que consagra esta Constitución y que estuvieran contemplados en los tratados internacionales. Repito, artículo 89, fracción décima y 133 de la Constitución mexicana, los cuales no van a restringirse ni suspenderse, sino por mandato de autoridad, donde se cumplan las formalidades de estilo. Y cuando uno lo ve, dice, wow, es una belleza porque de alguna manera las autoridades de los diferentes estados tienen que supeditar su comportamiento a una cultura de los derechos humanos. Por lo menos ahí está plasmada, pero no se queda solamente ahí como un precepto. En el párrafo segundo del artículo primero dice, y corresponde a todas las autoridades dentro de la esfera de su competencia, ¿qué creen? Divulgar, propagar, defender y garantizar estos derechos humanos, ¿no? No debe de quedar como letra muerta. Por ello, cuando alguna autoridad por ahí trata de aplicar alguna norma secundaria, porque se da, uno puede impugnar ese acto. Es decir, no estoy de acuerdo con dicha resolución o acuerdo, que aunque está contemplada en una norma secundaria, está trastocando lo que marca el precepto legal constitucional, ¿no? Y por ende me estás violando a mí, derechos humanos, y yo me duelo además de la propia inconstitucionalidad de la norma secundaria. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? El amparo de veras funciona, pero a raíz de que llega este gobierno, se empieza a manejar la idea. Los ministros y magistrados de la Suprema Corte solamente atienden los intereses de la clase pudiente o de narcotraficantes. Por ende, hay que quitarles de sus privilegios y hay que hacer que lleguen magistrados y jueces electos por el voto popular. Yo entiendo que el pueblo es el que manda y para quien se instituyen las normas jurídicas en general, pero cuando no hay conciencia, cuando no hay una cultura del compromiso y de la información, tenemos el problema de caer en la reacción, la manipulación. Los que estamos en este mundo sabemos que es muy difícil, involucra muchas horas, estudio, 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 estudio. No puedo o no debería yo de decirme, me voy a postular para juez cuando no sé ni cómo funciona la dinámica de los derechos humanos, ¿no? Cuando no sé nada de tratados. ¿Cómo? Y siempre les digo, cuando veo defensores de estas reformas, les digo, oiga, con todo respeto, ¿ha visto usted a un ingeniero o arquitecto construir un edificio empezando por el techo? Dice, no, es incoherente. Pues lo mismo pasa si ustedes quieren cambiar el sistema legal empezando por la cabeza y se les olvida de abajo, a los operadores del derecho, a ministerios públicos, a jueces. Ministerios públicos, uno solo, que le dan cargas de 5,000 o más asuntos. Y él debe escribir, recabar datos o medios de prueba e ir a juicio. Humanamente, ¿cómo?
Por eso cuando llegaba a la Suprema Corte veía muchas deficiencias y por ende resolvía absolviendo. Pero no es culpa de ellos, ¿no? Es cierto, y es bastante interesante esa posición, ¿no? Cuando se busca hacer alguna reforma en algún ámbito importante del Estado, hay como tal dos mecanismos que se plantean, ¿no? O vamos con la norma suprema o la norma más importante, y de ahí buscamos partir hacia abajo, o al revés, ¿no? Partimos por abajo para Sí. buscar llegar hacia la norma más importante. Pero en estos aspectos, ya cuando hablamos de hechos fundamentales, tutela de hechos fundamentales y una estructura de un Estado, sí es importante tener muy buenos cimientos antes de ya partir a las grandes reformas Sí, estructurales, como bien lo ha mencionado, estimado doctor. Y un aspecto importante también, justo que hizo la comparativa hace un rato, es el tema de que, claro, ¿no? Cada persona es experta en su materia, que por algo cada persona se dedica a estudiar un rubro y busca especializar. sí, Sin embargo, un tema que siempre he escuchado es con los parlamentarios. Sé que hay un debate sumamente, bueno, importante e histórico, que es sobre si se debería pedir requisitos para quien busca ser parlamentario. Lo comento porque, bueno, en el caso peruano se defiende bastante y la posición que prima es de que se opta por el derecho a que todos puedan ser elegidos, es decir, una base democrática como lo plantean, ¿no? Que todos puedan ser elegidos y por lo tanto los requisitos suelen ser más que nada temas de edad y que sea ciudadano peruano como tal. En el caso mexicano, ¿cuáles son los requisitos como tal para llegar a ser algún representante en alguna de las dos cámaras? Y si usted considera que se requeriría algo más de lo ya planteado o lo ve conforme ese aspecto. sí. Esta cuestión parlamentaria, así como la conocemos por herencia cultural del pueblo romano, que había los patricios representando a la clase pudiente y había los plebeyos. Bueno, recordemos que ellos también toman su cultura o su influencia de los griegos y que los griegos para poder designar a sus servidores, a la gente que iba a impartir justicia o administración, llamaban a todos los varones del pueblo, pasaban todos a recoger de un cántaro sus habas, sacaban haba blanca o negra y dependiendo de la que les tocó, era te exentamos. Pero si agarrabas la habita mala, te tocaba prestar un año de servicio sin paga. Era por el solo hecho de querer depender y amar a tu pueblo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegamos a estas alturas del partido? Y la mayoría de países, entre comillas, tienen sus representantes en las cámaras, en el parlamento, pero ¿qué pasa cuando el parlamento como tal se ha distorsionado o se ha apartado del fin del derecho para el cual fue creado, ¿no? Tú eres un representante del pueblo y veo que muchas veces tú percibes un salario que no necesariamente se corresponde con el trabajador o la ama de casa o el albañil, ya ni del maestro, bueno, que tú hablas, propones y defiendes, pero pareciera que tienes a veces más intereses en defender un interés social, económico o administrativo en vez de la justicia. Lamentablemente igual, hay algo que ya está rebasado. México dice, para ser diputado solamente mexicano mayor de edad, no estar compurgando alguna pena privativa de libertad o no haber sido inhabilitado para ejercer el cargo de servidor público. Por eso repito, lamentablemente aprovechando esta laguna, muchas personas, que dudo mucho que hubieran sido ellos, fueron colocados por alguna otra gente u otro grupo y los dijo, me conviene, ve para allá. Oye, pero yo no sé nada de leyes, no te preocupes, te voy a decir yo cómo le vas a hacer. Y para ayudarte, mira, te voy a dar un asesor jurídico por tema. ¿Y yo qué hago? Nada, tú vete a dormir al Congreso, ¿no? Vete a dormir a las sesiones. Pasa, pasa. Tenemos infinidad de documentales de diputados actuales que llegan a dormir y cuando se le preguntan, oiga, ¿usted nada más viene a dormir? Sí, ustedes sabían quién era yo no soy abogado, ustedes me votaron, no me culpes a mí, culpes ustedes, ¿no? Lo digo así, Carmen Salinas, una comediante. Y cuando lo veo, digo, Dios, 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 Dios. Ahí deberían de llegar los mejores hombres, repito, porque es la elaboración de las leyes. Siempre me gusta tocar ese tema. No es incrementando la punibilidad de los delitos como se van a erradicar los mismos.
Si el gobierno hace trabajar bien a su política criminal y a sus justos asesores, sabrían que tenemos que regresar a las bases primigenias para poder fortalecer las instituciones, tanto religión, cultura, deporte, escuelas, hogares, ¿no? Volver a respetar la esencia de la cultura del derecho. Yo creo que así podríamos regresar a tenerle amor a la patria, no porque me lo obliguen, sino porque me nace, ¿no? Ver a mi semejante no como un extraño, sino verlo como un igual, porque no podemos poner un policía en cada ciudadano. Urge que retomemos valores cívicos, que se respete una constitucionalidad, una finalidad, ¿no? Es lo que yo pienso. Y concordamos bastante, porque, claro, finalmente claro, un beneficio de que cualquier persona como tal, que cumpla los rangos de edad y esos aspectos, pueda postular a ser un diputado, un senador o un representante del Parlamento, es esa representación de múltiples voces. Sin embargo, como usted bien lo mencionó también al inicio, se le ve más que nada como un negocio, como un tema lucrativo, más que el propio Sí, servicio parlamentario, ¿no? Que al fin y al cabo, entre las diversas funciones que cumple, en mi opinión, la principal es la de representar a la población, sí. a su gente, en pocas palabras, lo cual muchas veces no se ve reflejado. Y me gustaría saber frente a ello qué mecanismos cuenta la población como tal para poder buscar tal vez lograr que se retire algún parlamentario o buscar ir en contra de alguna ley que ellos no consideren adecuada para el Estado. ¿Con qué mecanismo cuenta la población para participar allí en su gobierno? Sí, en términos generales se dice en la ley orgánica del Congreso de la Unión que una persona que está ocupando un cargo de elección popular no puedes renunciarlo o no te lo puedo quitar en condiciones normales porque la manifestación de ideas en el ejercicio de tu cargo es inimpugnable, no se puede atacar, ¿no? Pero cuando tu conducta ha sido completamente diferente o contraria a los fines para los cuales se te votó y llegaste a ocupar ese cargo, así como un Congreso te avaló para poder ocupar ese cargo, es el propio el Congreso quien en una sesión, en una asamblea solemne, debe de inhabilitarte después de que todas las partes, bien sea por mayoría relativa o mayoría de votos, puedan realmente dividirse, puedan escucharte, puedan ofertar pruebas y ahí mismo se resuelve. Es inatacable la resolución de lo que emite el propio Congreso, ¿no? De la Unión. Yo te puse, yo te quito. Pero ¿qué pasa lamentablemente? Que como una persona que a veces ha cometido alguna falta tiene en la gran cantidad de diputados a su propia bancada, difícilmente van a llegar a ese tipo de asambleas o de pequeños juicios internos, ¿no? Porque antes bien van a buscar la forma de protegerlo o de cobijarlo. Si realmente queremos hacer un cambio sin necesidad de llegar a tomar las armas, es que necesitamos volver a aceptar la confianza en el propio electorado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues reestructurando nuestro sistema parlamentario o democrático, porque pareciera que mucha demagogia, pareciera que mucho burocratismo, pues nos aleja de los fines para los cuales ha sido creado, ¿no? Ya no te veo como un representante del pueblo, ya te veo con desconfianza, por eso no voy a votar, por eso no te apoyo y por eso ellos, la minoría, que no están haciendo las cosas bien, se aprovechan de esta apatía y se imponen, inventan muchos partidos, ¿no? Se alejan de la verdad. No es correcto, no es correcto. Esto no va a llegar, no va a llevar ningún progreso, no va a fortalecer las instituciones, no es por ahí, ¿no? Es que, claro, estas instituciones, en especial la del Parlamento o la del ¿Mm? Ejecutivo, por lo menos en el cargo presidencial, es sumamente importante lo que usted dice, que la población se sienta representada, porque al fin y al cabo son Claro, cargos representativos, o sea, son cargos que no nacen de alguna designación de funcionario, de alguna designación o de algún mandato de ese índole. No, la designación viene porque la población fue, cumplió su deber electoral y te brindó, ¿no? Se brindó su confianza para que tú lo puedas gobernar, finalmente. Es importante ese aspecto que usted menciona, como también pasa en el caso peruano.
y es Ujú. que para que un parlamento, bueno, para que un congresista, actualmente nosotros tenemos congresistas, sea vacado o sea retirado del cargo, es porque los propios parlamentarios terminan apoyando ello. Es decir, pasa como también mencionó, como ese juego o ese pequeño riesgo de que, claro, ninguno de ellos va a buscar vacar a otro parlamentario, porque al fin y al cabo, todos ellos también lo pueden llegar a ver como un trabajo. Entonces, tampoco buscarían que alguien de ellos se quede sin dicho empleo, sin dicha oportunidad. Y uno de los últimos puntos que me gustaría abarcar es sobre el sistema de control Sí. que existen entre los poderes del Estado. Aparte del propio control que puede tener la población con sus gobernantes, es sabido que, por ejemplo, el Ejecutivo tiene algunas formas de controlar al Parlamento, el Parlamento al Ejecutivo, el Parlamento al Judicial, el Judicial a los otros dos, y así sucesivamente. En el caso mexicano, ¿qué me podría comentar al respecto? Sí, habría que verlo desde qué punto de vista se pretende ver el control. Vámonos a los parlamentos o lo que aquí le llamamos en México el Congreso de la Unión. Repito, acaban de crear o de promulgar una ley o reforma, adición, abrogación o derogación de alguna norma. Bueno, lo que hace o lo que tenemos contemplado en la propia Constitución Federal, gracias al poder constituyente, bueno, dice el artículo 105, fracción primera, que nosotros como mexicanos y algunos estados tienen la obligación de combatir esa promulgación de normas cuando tengan un carácter de inconstitucional. ¿Sale? ¿Cómo es eso? Pues tu propio precepto se está contraponiendo a otro precepto constitucional y dos preceptos constitucionales no pueden ser correctos cuando sus posturas son encontradas. ¿Vale? Combinamos a revísalo, modifícalo o de plano lo dejamos fuera. Y controversias constitucionales, ¿como cuáles pueden ser? Que algún municipio, estado o federación se le ocurra legislar expandiendo su esfera de jurisdicción hacia los otros poderes, municipal, estatal o federal o viceversa. Dicen ahí, paras un poquito, tú eres autoridad, yo soy autoridad, pero cada quien tiene su esfera de competencia. Lo federal es de federal, el estatal es estatal y el municipal es municipal. Y de esta manera, sí se le ha llegado a poner freno a la invasión de poderes, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que no se dé, sí se da. Algunos municipios que están ya muy juntos uno del otro, a veces la población de un lado prefiere estar en el otro lado o viceversa, ¿no? Inclusive se prestan servicios. Ha pasado aquí en las orillas de Puebla y Tlaxcala, un lugar llamado San Pablo del Monte, hay gente que no quiere pertenecer a Puebla y va a pagar los servicios a Tlaxcala, o gente de Tlaxcala que está allá, debido a una calle, dice yo me voy a Puebla, ¿no? Y cada quien puede decir, yo estoy cumpliendo porque estoy pagando. No, 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 no. Eso es cuestión de legalidad. Cada uno debe de tener su propia esfera de competencia. Ahora, ¿cuál va a ser otra forma de poder sancionar a estos diputados o senadores? Aquí se da mucho la práctica de la reelección. En los partidos se salen, se van a otro, se salen, se van a otro. Si les va bien, se salen y se van a senadores, ¿no? Se dice que deben de ahora la gente, el mexicano debe de aprender a sancionar a sus representantes no dándoles el voto, ¿no? Pero repito, si vemos con ojos fríos las estadísticas de las elecciones, sea cual sea, siempre, siempre gana el abstencionismo. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad en las instituciones. No desean ya votar, siempre son los mismos, ¿no? No me representa, ¿para qué voto si va a ganar este cuate, ¿no? ¿Para qué? En el caso del el expresidente Manuel López Obrador, sí hubo un boom impresionante, mucha gente salió a votar, pero habría que ver cuántos años estuvo él en pre-campaña, ¿no? Fácil 15.
Por eso, pues ya llegó muy bien, ¿no? Pero no hay de otra más que seguir creyendo y trabajando en las instituciones, que puede que no sean completamente lo que queremos, pero dirían por ahí, sed dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Eso es muy cierto. Mire, ya me comentaron que ya andamos con el tiempo. Ha sido muy divertido porque lo personal es de los temas que más me gusta, todo el Ah, tema gracias, gracias. presupuestario. Ujú. Y así que si tuviese alguna reflexión y también alguna promoción que le gustaría hacer, quizás un estudio o a usted de forma independiente, el espacio es suyo, estimado doctor. Sí, les digo siempre a mis alumnos en la licenciatura en Derecho que quien debe de dar realmente esta materia, pues deben de ser no un docente que llegue por ahí, porque me faltan docentes o porque eres mi amigo y te voy a dar otra carga de trabajo. No, 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 no. Sepan que la piedra angular o la cimentación del edificio llamado Estado recarga sobre el derecho constitucional. Quien sabe constitucional sabe perfectamente cómo aplicar y defender las demás materias. Sabe o debe saber cuáles son los principios sobre los cuales deben de regularse las diferentes disciplinas jurídicas. Pero si no conocemos el derecho constitucional, nos supeditamos únicamente a la parte de la norma secundaria, no en la primigenia. Hay mucho que buscar, hay mucho que hacer porque tenemos que decir, esto me dijo el constituyente, esto es el poder constituido, esto es el control concentrado, esto es el control difuso, ¿no? Y cada uno tiene su espacio perfecto en cada lugar. Solo es cosa de conocerlo. Muchas gracias a todos, ¿eh? No, a usted, estimado doctor, por su presencia, agradecemos bastante sus enseñanzas. Esperamos poder juntarnos luego en una próxima oportunidad, otra sesión sería muy interesante. Con todo gusto. Gracias. Bueno, y con esto vamos Gracias. por concluida esta edición de su programa Día Legal en Acción por Universal TV Digital. Como ya saben, todos los días el programa se transmite a las 7 de la noche con diversos especialistas. Yo soy Eduardo Chocano. Nos acompañó en esta oportunidad el doctor Fernando Ambrosio Flores y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.